Gloria al nombre del Señor. Saludos y bendiciones a cada hermano en esta hora. Estamos desde la iglesia de Dios Pentecostal, para de Dios Piedras, para llevar a cabo nuestra lección bíblica, y en esta ocasión damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que está con nosotros en el lugar de adoración y aquellos que se unen a través de las redes sociales. En esta ocasión tendremos la lección número 7, amén, que lleva como título la acción divina durante las persecuciones provocadas por el Estado. El hermano Luis Rivera Pereira va a compartir la lección, así que oramos, le damos gracias al Señor y le pedimos que usted en su hogar, si tiene la oportunidad de compartir esta lección a través de las redes sociales, también pueda hacerlo. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad que nos permites de poder estar en tu lugar de adoración, para junto a la iglesia que nos sigue a través de las redes sociales poder sentarnos a la mesa para compartir tu palabra. Gracias, Dios amado, por la preparación, el tiempo y, Dios amado, la dedicación que ha separado nuestro hermano Luis para prepararse para esta clase y compartirla con nosotros. Pedimos que podamos, Dios amado, recibirla y colocarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en práctica para gloria y honra de tu nombre. Así lo creímos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dejamos al hermano Luis con la lección para esta ocasión. Bien, Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a los hermanos que se encuentran aquí con nosotros en el templo. Como el pastor dijo, la lección es la acción divina durante las persecuciones provocadas por el Estado. Oye, que en muchos sitios vamos a ver, estamos viendo ahora donde el Estado está persiguiendo a la iglesia. Dicen que en Nicaragua eso es increíble, la persecución contra la iglesia católica, pero más o menos lo mismo, empiezan con uno y terminan con otros. Aquí en la lección el Estado romano, como siempre, estuvo persiguiendo la iglesia que estaba comenzando. El tema de la unidad de todas estas clases que estamos hablando es la provisión divina en tiempos de adversidad. O sea, que no importa lo que esté pasando, lo malo, el Señor va a estar con nosotros. Y la palabra dice que si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Así que comenzamos. Por definición, la palabra Estado hace referencia a una entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y que precisamente por esa razón tiene poder legal. O sea, el poder político pasa al poder legal. Lo vemos aquí. Otra definición es: un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas. Es una palabra que la conocemos mucho, ¿verdad? Burocrática. Yo le añadiría otra R. En vez de burocrática, burocráticas. Sí, porque lo que hace es dañar lo que hay. Sin entrar mucho en política, se pasa quejando en Puerto Rico que alguien quiere poner un negocio, una empresa, y a veces al año todavía no le han dado los permisos para... No sé, yo digo, en vez de burocracia, digo burocracia. Y a través de las cuales ejerce el monopolio y el uso de la fuerza. Eso es lo que el Estado diga, lo que se conoce como soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. O sea, Puerto Rico, por ejemplo. La afirmación fundamental dice: en un mundo perverso, los cristianos sufrirán persecuciones, pero Dios abrirá camino para la difusión del Evangelio. Mire, y la pregunta inicial que yo me hago, que la puse aquí en la presentación, es: ¿por qué siempre hay una persecución en contra de los cristianos? Siempre la ha habido y siempre la va a haber, especialmente en esa época. Porque mire, los cristianos, yo lo dije en una lección pasada, los cristianos perseguidos por todo el mundo. O sea, por los mismos judíos eran perseguidos, por Roma, el imperio romano, inclusive por su familia. Eso es todavía peor. Y lo detallé en cuatro pasos. El primer paso dice, contestando esa pregunta, ¿por qué se persiguen los cristianos? En primer lugar, a pesar de que el judaísmo, estamos hablando de esa época, a pesar de que el judaísmo había sido declarado legal entre comillas, por las autoridades romanas, su relación con el gobierno y por los gobernantes del Estado romano seguía siendo incierta. O sea, no era totalmente. Y es que en este tiempo todavía el cristianismo era considerado como una secta del judaísmo. Y los judíos tenían miedo de que las represalias que se aplicaran a los cristianos
podían afectarlo a ellos también, aunque no fueran creyentes. En segundo lugar, los líderes judíos pensaban, los judaizantes, pensaban que Jesús era un falso profeta. O sea, los fariseos, los saduceos, y no querían que sus enseñanzas fueran difundidas. Esa precisamente era lo que había que hacer el cristianismo. En tercer lugar, los líderes religiosos tenían miedo de que la conversión de muchos judíos al cristianismo debilitara su propia posición política y religiosa. Por ejemplo, la posición de un sumo sacerdote era asignada por Roma. O sea, el sumo sacerdote era puesta por el Imperio Romano. Si había una revolución, ellos lo quitaron. De hecho, en la época de Jesús, que estaban Anás y Caifás, quitaron a Caifás para poner a Anás. Los judíos estaban bien orgullosos de su condición privilegiada como el pueblo escogido de Dios, de la iglesia. Pero los judíos de aquella época y desde el principio decían que ellos eran los únicos que eran hijos de Abraham. O sea, los judíos que formaban la iglesia no eran hijos de Abraham. Y no les gustaba para nada que se llamaran hijos de Dios, como se llamaban, porque el Nuevo Testamento los llama hijos de Dios, aunque no existía en esa época. Para los judíos no cristianos y romanos, esta nueva fe era vista como un atentado en contra de los intereses del templo y en contra del César y del Imperio Romano. Recuerden que esa fue una de las acusaciones que le hicieron a Esteban, que estaba atentando contra el templo. Y al mismo Jesús también, cuando Jesús dijo, destruí antes el templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos decían que es una herejía contra el templo y una de las acusaciones por las que lo crucificaron. También había discrimen en contra de los judíos de la diáspora. Los judíos de la diáspora eran los que estaban repartidos por todo el Imperio Romano. Y habían llegado a Jerusalén y eran seguidores de Jesús. Así que los fanáticos judíos provocaron la dispersión que se menciona en Hechos 8:35. Recuerden, nosotros mencionamos la lección pasada, la dispersión de Esteban se fue para Samaria, formó un avivamiento en Samaria y después salió de ahí y se convirtió en etíope, ¿verdad? El etíope eunuco de Candace. Pues esa dispersión fue lo que ayudó a la expansión del Evangelio. Sí, que y es lamentable ver una raza siendo perseguida por gente de su propia raza, los judíos contra los judíos que servían al Señor y los judaizantes. Dice el refrán que no hay cuña peor que la del mismo palo. Para los que causaron la persecución fue una victoria, porque lo esparcieron, lo sacaron de Jerusalén. Pero para los que sufrieron la persecución fue como una oportunidad para llevar el Evangelio a otras regiones y de esa manera poder ser bendición para otros en otras partes del mundo. ¿Se acuerdan la lección pasada? Lo esparcieron, lo sacaron de Jerusalén, donde quiera que iban, dice que hablaban la palabra del Señor, primero a los judíos, después a los gentiles. De esta manera el Espíritu Santo empezó a ganar a los gentiles para Jesús. Miren, nosotros siempre tuvimos los planes de Dios, siempre, de un principio. Versículo para meditar. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. En la lección del jueves, la lección pasada, vimos que la persecución de los cristianos en Jerusalén tuvo un resultado positivo inesperado. Y es que la persecución sirvió para expandir aún más el Evangelio y el cristianismo por todo el mundo conocido de aquella época. También vimos que el Espíritu Santo puede transformar las persecuciones en bendiciones para las personas a las cuales los judíos le predicaron el Evangelio. Primero a los judíos y algún tiempo después también a los gentiles. El Espíritu Santo envió a Felipe a evangelizar en Samaria a un etíope. ¿Se acuerdan de eso? Vimos la clase pasada. Así que se deja un avivamiento por una persona. Felipe estaba en un avivamiento en Samaria y lo sacan allí para hablarle a una persona que estaba necesitada del Evangelio. Se acuerdan que iba leyendo el libro de Isaías. Y yo pregunto, ¿hizo lo mismo Jesús con la samaritana? Dejó su camino para predicarle a una samaritana. Recuerden, si usted ve un mapa, esto ustedes lo conocemos, solamente para darle refrescar la memoria. Si usted ve un mapa de esa época de la Palestina, del Señor Jesucristo, arriba en el norte estaba Galilea, en el centro estaba Samaria y abajo en el sur estaba Judea. Los judíos que iban de Judea
a Galilea, no pasaban por Samaria. Daban una vuelta grandísima para llegar de una esquina a la otra. Lo mismo que venía de Galilea a Judea, daba una esquina por Samaria, una vuelta por Samaria y por Perea para llegar. Jesús no hizo eso. Porque Dios no llegó a ir tras Samaria porque hay una persona que me necesita. Y ustedes ya saben lo que pasó. Mira lo que dice Lucas 15:7, el Señor hablando. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, el Señor también hablando, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea, ya todo eso estaba advertido. Miren, hermano, estas persecuciones de las que habló el Señor no tardaron en aparecer. Y Lucas nos está escribiendo aquí en el libro de los Hechos. Pero a pesar de pasar por grandes persecuciones, la iglesia floreció y creció. De hecho, a finales del segundo siglo, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo esto: la sangre de los cristianos es como una semilla, decía él, porque la oposición y la persecución ayudó a expandir y a difundir el cristianismo. Eso Tertuliano lo comparaba con una semilla. Mateo 5:11, el Señor también hablando: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor advirtiendo sobre la persecución. Jesús dijo que nos alegremos cuando seamos perseguidos por nuestra fe. Eso suena tanto paradójico, tanto difícil de entender, alegrarnos de la persecución, pero eso es lo que manda el Señor. La persecución puede ser buena porque, en primer lugar, fortalece nuestra fe y sirve de ejemplo para los cristianos que vinieron después o que vengan después. Nos puede servir también de ánimo saber que hasta los más grandes profetas de Dios, como Elías, Jeremías, Daniel y otros, también sufrieron persecución. El mismo Señor, ¿cuántos más fue perseguido hasta crucificarlo? Así que si somos perseguidos, eso prueba que hemos sido fieles. Y Dios premiará a los fieles al recibirlos en su reino, donde no habrá más persecución. Ahí se acabará toda persecución. Primera Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de nuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos persiguiendo a judíos, los cuales, dice 1 Pablo a los Tesalonicenses, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos acusaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Así como los cristianos judíos en Jerusalén sufrieron persecución de parte de otros judíos, así también los cristianos gentiles en Tesalónica también sufrieron persecución por parte de otros gentiles. La persecución no debe ser buena, no es buena para nadie, pero debe ser aún peor cuando esta viene de su propio pueblo o de su propia gente. Podemos repetir el mismo refrán: no hay peor cuña que el mismo palo, dice el refranero. Y es que cuando alguien decide seguir a Jesús, puede enfrentar o la va a enfrentar oposición, rechazo y burla por parte de sus vecinos, de sus amigos e incluso los miembros de su propia familia. Mire, en la época esta que estamos hablando, la época antigua, la época de Jesús, si el padre de la familia judía no era creyente, esa familia va a tener serios problemas, porque el mismo padre se oprimió por esa familia y muchos niños tienen que dejar hogar, dejar la familia. Se que van a tener grandes persecuciones, grandes problemas, aún siendo dentro de la misma familia. Y aquí Pablo no se refiere a todos los judíos, ya que muchos de los convertidos de Pablo eran judíos. El mismo Pablo era judío, pero también persiguió la iglesia. Y en el caso de los tesalonicenses, muchos pensaban que al haber creído en Jesús, estarían protegidos de la muerte hasta el regreso de Jesús. Pero cuando empezaron a morirse, especialmente con la persecución, empezaron a dudar. Así que Pablo dirige la mayor parte de sus comentarios
explicando lo que sucede cuando mueren los creyentes. Estamos yendo por las redes sociales, ha caído un tremendo aguacero. Eso mismo predijo que todos sus seguidores serían perseguidos. Mateo 10, 23. Cuando persigan esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Si así lo persiguieron, a los demás lo van a perseguir también. Los versículos 21 al 23 tienen claramente un significado escatológico que va más allá de lo inmediato, que es la persecución de los discípulos. Estas persecuciones pudieran corresponder con el periodo de la tribulación antes de la segunda venida que se señala en el versículo 23. Los dirigentes judíos combatían y perseguían a los creyentes en Jesús. Y Pablo era uno de esos dirigentes que persiguió a los creyentes. Esto lo podemos ver en Hechos 8:1 al 3, 14:22 y 1 Pedro 4:13, 14. También los gobernantes romanos persiguieron a los cristianos. Nerón fue el primer emperador romano que los persiguió en gran escala. ¿Se acuerdan de Nerón? Que le prendió fuego a Roma y culpó a los cristianos, y de ahí en adelante fue una persecución increíble. El cristianismo no fue reconocido como religión oficial y legal en el Imperio Romano hasta alrededor del año 313, cuando el emperador Constantino lo legalizó. Aparentemente eso resolvió el problema, lo que hizo fue causar más problemas a los cristianos. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Herodes, que menciona aquí en la Biblia, es Herodes Agripas I, nieto de Herodes el Grande, el que empezó la dinastía. Aunque era amador y admirador de la cultura griega y romana, trató de quedar bien con los judíos, aparentando fidelidad a la ley judía. Era todo tratando, no de verdad. Esta familia de Herodes, ellos vivían en una ciudad que se llamaba Idumea, bien al sur de Judea, se llama Idumea. O sea, ellos eran idumeos, y los idumeos se dicen que eran descendientes de Saúl. Así que de ahí viene la persecución. Recuerdo lo que pasó con Saúl y Jacob. Saúl en un momento quiso matar a Jacob. Parece que ellos finalmente se reconciliaron, pero los descendientes de ellos no se reconciliaron, siguieron la lucha. Y los idumeos eran pro-romanos, pero pro-romanos. O sea, en Idumea las calles tenían nombres romanos. Y los que vivían ahí, los familias de Herodes, mandaban a los hijos a estudiar en universidades romanas. Eran bien pro-romanos. Herodes Agripa I ofreció y dio grandes cantidades de dinero como donativos al templo que estaba en Jerusalén. Pero todo lo hacía para congraciarse con los judíos. Así es, para hacer eso, congraciarse con los judíos, llevó a cabo la primera persecución en contra de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Recuerden que los judíos estaban en contra de los otros judíos. Así que Herodes Agripa I, para congraciarse, los persiguió. Ordenó matar a Jacobo. Jacobo el primer mártir de los apóstoles, hijo de Zebedeo, que también se conocía como Santiago. Jacobo, en inglés se llama James, quien también era conocido como Santiago, hermano de Juan, que también era uno de los 12 discípulos de Jesús, y junto con Pedro y Juan eran parte del círculo íntimo de Jesús, los amigos de Jesús. ¿Se acuerdan? Ellos tres siempre estaban con Jesús. Mire, esta familia de Herodes, yo saqué esto aquí haciendo de Herodes Agripa I. Para bien o para mal, las familias ejercen una influencia poderosa sobre los hijos. Esto viene desde Herodes el Grande. Los rasgos y cualidades se transmiten a la siguiente generación, y los hijos repiten los mismos errores y pecados de los padres. Vemos aquí este Herodes Agripa. La Biblia menciona 4 generaciones de la dinastía de Herodes, y cada uno dejó su marca de maldad y crueldad en la historia. En primer lugar, Herodes el Grande, que es el que comienza la dinastía. Entonces ese fue el que mató a los niños, que bueno, de 3 años en adelante, para matar a Jesús. En segundo lugar, Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? En tercer lugar, Herodes Agripa I, que es el de la clase, mandó a matar al apóstol Santiago, encarceló a Pedro, con plan de matarlo, y permitió que la gente le rindiera culto como si fuera Dios.
hay un gran peligro en aceptar la alabanza y honra que solo Dios merece. Y en los Escribas 2, que aparece cuando el juicio de Pablo. Esa gente tuvieron otra familia, o sea que esto siguió. Hechos 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, bueno, cuando mata a Jacobo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, una fiesta. La fiesta de los panes sin levadura empezaba el día 15 del mes de Nisan, nuestro marzo o abril, y duraba una semana. Durante estos 7 días no se trabajaba y se presentaban ofrendas encendidas. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan y el siguiente día comenzaba el pan sin levadura. Fíjense que Herodes Agripa I lo hace todo calculado, porque si la fiesta de los panes sin levadura era la que le seguía a la Pascua, pues había mucha gente, porque era la gente que venía a las tres fiestas anuales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Como las panes sin levadura es parte de la fiesta de Pascua, se intercambiaban los nombres. Si usted ve panes sin levadura, pues sabe que es Pascua. Y a ver si había muchos judíos, especialmente la diáspora, que se aprovechó de eso para lo que hizo, o sea, al matar a Jacobo y encarcelar a Pedro. Ya, el 12:4. Y habiéndole tomado preso, ese es Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, de 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 para tener un solo hombre cautivo, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, cuando se fuera todo el mundo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, importancia de la oración. Miren, hermanos, todas las precauciones que se tomaron para un solo hombre. 4 grupos, y cada grupo está integrado por 4 soldados que tomaban turnos para vigilar a Pedro. Todo el tiempo había 2 guardias encadenados a Pedro y 2 vigilando fuera de la celda, mientras que los otros 2 hacían guardia fuera de la puerta. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Mira la confianza que tenía Pedro. Ahí lo iba a matar y estaba durmiendo, más bien. Estaba durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Mira cómo lo tenían de guardado. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro al costado, le despertó, a dormido, diciendo: levántate pronto. Y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahí que viene y despierta. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira, hermano, este milagroso escape de Pedro nos muestra claramente que los planes del Señor, en respuesta a la oración, nadie podrá tenerlos ni frustrarlos. Nos dice también que no importa cuál sea la situación, Dios está en control de todo. Dios siempre podrá vencer todos los obstáculos que interpongan en nuestro camino. Él puede usar medios sobrenaturales para librarnos de lo que sea. Esto no quiere decir que nunca vamos a enfrentar por dificultades en nuestro caminar con el Señor. La iglesia primitiva experimentó duras pruebas y persecución, pero también disfrutó de grandes éxitos. El tema de la lección de hoy, recuerdan, la lección divina durante las persecuciones provocadas por el Estado. Aquí el ejemplo de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, cuando se le escapó, teniendo 16 guardias para él, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. O sea, los guardias, como lo dejaron escapar, mató a los guardias. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Según la ley romana,
Si algún prisionero se escapaba, los que estaban de guardia debían de ser sometidos al mismo castigo del prisionero. Recuerden el caso de Filipo, cuando el terremoto, la cárcel se rompió, ellos se iban a escapar, no se escaparon, pero el guardia preso se habían escapado y se iban a matar, porque esa era la ley romana. Los judíos consideraban a Jerusalén como su capital, pero la ciudad de Cesarea, junto al mar Mediterráneo, era la capital de la provincia romana de Judea. Recuerden que había dos Cesareas, Cesarea de la que estaba al mar y Cesarea de Filipo. Aquí vivía Herodes Agripa I. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, es el versículo 20, y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Las ciudades costeras de Tiro y Sidón eran independientes y se autogobernaban, pero dependían económicamente de Judea. No se sabe por qué Herodes Agripa I estaba tan enojado con estas dos ciudades. Los leñadores de Sidón cortaban cedros del Líbano para que lo usaran los judíos para la construcción del templo en la época de Salomón y también para el segundo templo. Tiro fue un puerto marítimo muy activo. Tanto David como Salomón tenían una buena relación con el rey de Tiro llamado Hiram y le compraban cedros para la construcción. A lo mejor era que tenía tanta rabia. 12:22. El pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, en el caso de Herodes Agripa I. El 23 dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Oigan eso. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y finalmente el versículo 25 dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando a mí consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire, Herodes Agripa I sufrió una muerte que debe haber sido dolorosa y horrenda. Ninguna muerte es buena, pero esta debe haber sido, pues me hace comido de gusano de adentro hacia afuera. Dice que según Josefo, un escritor de los primeros 2 siglos de nuestra época, dice Josefo: Herodes padeció un terrible dolor durante 5 días antes de morir. La soberbia es un pecado serio, y aunque Dios no siempre castiga los pecados inmediatamente, en este caso de Herodes Agripa, Dios decidió castigarlo inmediatamente, enseguida. Según Colosenses 44:10, Juan Marcos era primo de Bernabé. Su madre, llamada María, era de esas mujeres, de las Marías, que recibió en su casa, ayudaba al ministerio de Jesús, y ayudaba en su casa y recibía muchos de los maestros líderes de la iglesia primitiva. Se reunían en la casa especialmente de María, la madre de Marcos, y también de haber escuchado su enseñanza. Algún tiempo después acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Por razones que no sabemos, la Biblia no lo dice, a medio camino abandonó a Pablo y a Bernabé y regresó a su casa. Esto que hizo a Marcos, a Pablo le causó gran enojo. 2 años más tarde, cuando se estaban preparando para el segundo viaje misionero, Bernabé volvió a pedir que Marcos fuera con ellos. Todos conocemos esta historia. Pero Pablo se opuso y se formaron una discusión tanta entre Pablo y Bernabé que terminaron separándose. Bernabé se quedó con Marcos y Pablo se fue con Silas en su segundo viaje. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de ánimo o hijo de consolación, tuvo mucha paciencia con Marcos. El joven pagó con creces toda la confianza y paciencia que Bernabé tuvo con él. Este mismo Juan Marcos es el que tiempo después escribe el Evangelio de Marcos. Y algún tiempo después, el mismo Pablo diría en 2 Timoteo 4:11, Pablo mira expresándose: solo Lucas está conmigo. Y le dice: toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Ya te habrá otro Marcos. Hermanos, a veces los errores, si aprendemos de ellos, pueden ser unos buenos maestros para nosotros. Así que la sabiduría está en aprender de los errores, de volverlo a cometer. Marcos llegó a ser un valioso compañero de 3 de los misioneros líderes cristianos y misioneros.
de Bernabé, de Pablo y de Pedro. De hecho, lo que Marcos escribe en su evangelio, el evangelio de Marcos, viene mayormente de lo que oyó de Pedro en sus predicaciones. O sea, los mensajes de Pedro los fue recopilando y de ahí sale el evangelio según San Marcos. También se dice que él era el traductor de Pedro. Tiempo después, Pablo y Bernabé se volvieron a reunirse y el apóstol ya mayor llegó a ser un amigo bien cercano del joven discípulo. Me imagino que en varias ocasiones Marcos decidió haber escuchado a Pedro contar su experiencia de los años que pasó caminando al lado del Señor. Fue uno de los primeros en poner por escrito la vida de Jesús. O sea, aunque en Mateo aparece como primer evangelio, se dice que el evangelio que primero se escribió fue el de Marcos. Bien, y tenemos entonces un resumen de la lección. El capítulo 12 del libro de los Hechos que estudiamos es el último capítulo que relata sobre la congregación judeo-cristiana en Jerusalén sin mencionar a Pablo. Y puede dividirse en 4 segmentos o partes. Mire, estos primeros 12 capítulos de Hechos, el personaje que más se menciona es Pedro. Del 13 en adelante es Pablo, el que toma entonces el control. Aunque el control siempre tuvo el Espíritu Santo. De hecho, se dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Debería ser decir el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no desciende el día de Pentecostés, no hubiese sucedido lo que ha sucedido. No había ni siquiera un libro de Hechos. Posiblemente ni un Nuevo Testamento. Bien, si fue como un bosquejo, del capítulo 12, 1 al 5, sabemos que este es Herodes Agripa I, ya lo dijimos, el nieto de Herodes el Grande, que fue gobernante sobre Judea en los años 41 a 44 después de Cristo. Aunque se crió en Roma, una de las mayores preocupaciones del reinado fue él cómo ganarse el favor y aprobación de los judíos. Y de hecho, cuando ordena la ejecución de Jacobo, lo hace para complacer a los judíos que se oponían a los cristianos. Y hubiese hecho lo mismo con Pedro, de no haber sido por la celebración de la Pascua. En ese momento las ejecuciones no se consideraban apropiadas. Así que mantuvo a Pedro en la cárcel hasta que pasaron los días de fiesta. Pero ya Pedro se le fugó. Nos queda claro que si este Herodes Agripa I era el enemigo número 1 de los cristianos. Los planes que tenía Herodes para Pedro no los pudo realizar. Porque milagrosamente Pedro fue liberado de la prisión por un ángel del Señor. Es bien interesante la forma en que Lucas relata esta historia. Dice, Pedro debía ir a juicio de la mañana siguiente. Pero estaba dormido, como si no tuviera ninguna preocupación, porque tenía toda su confianza puesta en el Señor. De hecho, tal parece que Pedro no había hecho nada, porque en eso todo fue ángel. El ángel tuvo que despertarlo, levantarlo, indicarle que se vistiera y lo condujo paso a paso hasta que estuvo a salvo fuera de la cárcel. Y entonces Pedro se despertó completamente. Y aquí en adelante la escena cambia. A la ciudad, a la casa de la madre de Juan, Marcos, en donde los cristianos estaban reunidos juntos orando por Pedro. Rode, que es la voz que menciona aquí en el Nuevo Testamento, se entusiasma tanto al ver a Pedro que ni siquiera abrió la puerta. Y los cristianos que estaban dentro tampoco le creyeron. Perdón. Mira, están orando de que Pedro salga de la cárcel, lo ven allí y ni le creen ni le hablen. Para ellos era más fácil creer que Pedro había sido ejecutado y que su fantasma había regresado. O sea, que es como si estuvieran viendo un fantasma. Entonces los soldados pagaron con sus vidas por la fuga de Pedro. Pero Herodes también recibió su castigo. En una ocasión Herodes apareció vestido con unas ropas especialmente finas y caras. El historiador judío Josefo, también registró el evento señalado que Herodes dice que Herodes usó un atuendo con láminas de plata que brillaban bajo los rayos del sol, de que se veía como ellos querían ser dioses. La gente lo aclamó como si fuera un dios. Y Josefo dice que Herodes ni afirmó ni negó el saludo y murió comido por un gusano. Murió por su arrogancia y por ser un blasfemo. El 4, finalmente hay paz para la iglesia, punto número 4, 12, 24 y 25. Dice, se cierra el círculo del capítulo 12,
De ahí en adelante ocurre el 13, que es lo de Pablo. El asesino de Jacobo ahora yace en su propia tumba, con los gusanos. La iglesia estaba en paz y la palabra del Señor seguía expandiéndose con muchos nuevos creyentes. Bernabé y Saulo, junto con Marcos, regresaron a Antioquía, estableciendo el escenario de lo que será el gran avance de las misiones cristianas y la expansión de la iglesia alrededor del mundo. Mire, Antioquía se convirtió en una iglesia misionera por completo, y ahí salían todos los misioneros, y ahí salieron Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y Pablo, de cada viaje que regresaba a Antioquía a contarle a la iglesia todo lo que había ido en su viaje, especialmente con los gentiles. Y como el que está escribiendo un gentil, pues para él eso era bueno. Así que hasta aquí la lección y Dios le bendiga. Dios cambiando lo imposible en posible, lo malo en bueno. Gloria al nombre del Señor. Amén. Disfrutamos esta lección, hermano, y a pesar de que tenemos bien poco tiempo, que esta lección sirva como introducción para el estudio que usted va a hacer individual, hermano. Tenemos que enfatizar que aunque esto es una lección que describe la realidad de la persecución de la iglesia en los tiempos bíblicos, hoy día existe persecución para la iglesia. Hoy distintas organizaciones, amén, sean gubernamentales, cívicas, amén, la iglesia siempre va a estar bajo persecución. Cuando nosotros como iglesia pensemos que no tenemos persecución y que todo está bien, pues algo en nosotros como iglesia está mal. Es posible que nos hayamos ajustado a las exigencias o al patrón que ha establecido el gobierno. Pero la iglesia, vemos, hermano, que en esta lección, y como indica la Biblia, a pesar de la persecución, la palabra del Señor seguía creciendo y expandiéndose. Dios, hermano, no está ajeno a lo que está sufriendo la iglesia, a la persecución que pasa a la iglesia. La lección nos dice que Jacobo fue muerto, pero Pedro fue liberado. Entonces, ¿dónde estaba Dios mientras Jacobo fue muerto a espada? Estaba allí presente. Y en medio de las persecuciones, Dios está presente. El compromiso de Dios hacia la iglesia no se termina aunque hayan pérdidas en el camino. Aunque nosotros tengamos pérdidas en el camino, no quiere decir que el propósito y el cuidado de Dios sea con nosotros. Hermanos, hagamos pacto con la iglesia. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros podemos colaborar con programas del gobierno, de otras instituciones, de otras organizaciones, podemos colaborar. Pero, hermano, no quiere esto decir que nos tengamos que confabular o incondicionalmente responder a lo que nos exige el gobierno. Mire, la iglesia primitiva y la iglesia tiene que enfocarse que nuestro servicio es a Dios, al reino de los cielos. Hay personas que por disfrutar de lo que dice la lección, como disfrutaban las personas que estaban cerca del rey, de mucha pompa. Hay gente que les engrandece estar cerca de los líderes políticos. ¿Amén? Y dicen, pues yo soy ayudante especial del gobernador o del presidente de la legislatura. Amén. O soy el enlace. Amén. Pero la pompa, el reconocimiento, hermano, no es para la iglesia. El reconocimiento a nosotros nos lo da el Señor, no el gobierno. No espere nada bueno del gobierno hacia la iglesia. La historia nos dice, hermano, que hay una lucha entre la fuerza del mundo y la iglesia. Y el plan de trabajo del gobierno no es similar, hermano, al plan de trabajo de la iglesia. Por eso nosotros vemos esta lección y tenemos que decir, por más empatía que quiera establecer el gobierno con la iglesia,
Tenemos que saber, hermano, que es como el agua y el aceite. No mezclan, no mezclan. Aunque en muchas áreas podamos estar, amén, y trabajar al unísono, al final, hermano, nosotros respondemos al reino de los cielos. Pablo, en un momento dado, defendiéndose ante el rey Agripa, le dijo: Agripa, ahí está la palabra, ¿tú no crees? Y el rey le dijo: por poco me persuades a ser creyente. Y hay gente en el gobierno, gente que no le sirve al Señor, que usted los escucha hablar y usted dice son evangelistas, o son pastores, o son misioneros, amén, y se identifican con el programa de la iglesia, pero no son creyentes, amén. Hermanos, la iglesia tiene que pasar por situaciones difíciles, y la permanencia de la iglesia no depende de las ayudas que proporciona el gobierno. La permanencia de la iglesia depende de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro compromiso con el Señor. Véalo a través de estas lecciones y usted podrá decir: oiga, venga lo que venga, seguiremos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Creamos, hermanos, en la oración en medio de la persecución. Creamos en la intercesión de la iglesia en medio de la persecución. Cuando la iglesia haga convocatorias, respondamos con oración, con nuestra presencia, con nuestra aportación, porque esto es una lucha entre el bien y el mal. Nosotros tenemos que definir a qué grupo vamos a pertenecer. Así que damos gracias al Señor, al hermano Luis, por resumirnos esta lección, porque prácticamente, hermano, esto es una lección muy extensa, y le damos gracias al Señor, gloria al nombre de Cristo, por el tiempo dedicado, amén, al estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar por los enfermos y nos despedimos. Nos pide oración el hermano Reinaldo Suárez, gloria al nombre del Señor, y los distintos hermanos que se han comunicado a través de las redes sociales. Le enviamos saludos a todos, amén. Marta, por Marta, gloria al nombre del Señor, amén. Así que oramos, le damos gracias al Señor, gloria al nombre de Cristo, aleluya, por esta oportunidad de poder compartir la lección bíblica, y oramos por las peticiones, gloria al nombre del Señor, que tenemos a través de las redes sociales. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Señor, gracias por el tiempo que tu iglesia, Dios amado, dedica al estudio de la palabra. No solamente en estos minutos que nosotros compartimos a través de las redes sociales, sino también en su tiempo, en sus hogares. Dios amado, mira las peticiones que tenemos de oración. Dios amado, por la hermana Manta Isaac, Reinaldo Suárez, Dios mío, por Ramonita, por Noemí, Señor, por hermano Jaime, igualmente, Dios mío, aleluya, te presentamos a Arael, Eridania, Dios amado, a Wilda, Dios amado, la hermana de nuestro hermano Arael, Señor, y cada petición, bendíceles de manera especial, igualmente, Dios amado, a la distancia, a la mamá de nuestra hermana Rachel, Señor, y cada petición que puedan tener tus hijos. Sabemos que para ti no hay distancias y para ti no hay nada imposible. Hoy hemos estudiado, Dios amado, que mientras Pedro estaba preso, la iglesia hacía oración a Dios por él. Nosotros, Dios amado, de la misma forma, estamos haciendo lo mismo, hacemos lo mismo, hacemos oración por los enfermos, por las peticiones, por aquello, Dios amado, que está en la mente y el corazón de tus hijos. Mira cada petición, Dios amado, que nosotros podamos darte a ti la gloria cuando tú, Dios amado, abres las puertas, como abriste la puerta, Dios amado, para que Pedro saliese, Dios amado, de aquella cárcel. Así también, Dios amado, abre puertas para que cada una de tus hijos, Dios amado, cada uno de tus hijos pueda salir en libertad, Dios amado, de aquello que lo oprime, de aquello, Dios amado, que le impide movilizarse hacia tu voluntad. Así lo creímos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos, hermanos, para que nos acompañe a la iglesia de Park Gardens. Estamos los domingos de manera presencial en el lugar de adoración. Este próximo domingo, con la ayuda del Señor, al igual que hoy los jueves estamos en la lección bíblica, los domingos estamos de manera presencial
desde las 10 de la mañana. Los martes y miércoles estamos solamente a través de las redes sociales. Así que le esperamos a todos. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.